Claro que sí, estimados estudiantes. Comprendo perfectamente la importancia de abordar estos temas con la profundidad necesaria para un nivel superior, pero manteniendo un lenguaje claro y narrativo que facilite la asimilación de conceptos complejos sin la barrera de las fórmulas matemáticas. A continuación, presento las dos clases magistrales correspondientes al contenido 1 de la unidad 4, Tecnología de desfibrilación y estimulación cardíaca. He desarrollado cada una con una extensión robusta, mínima de 1500 palabras, para cubrir exhaustivamente la física, la operación y la seguridad tal como lo requieren. Clase 1. La física del choque eléctrico y la guerra contra la resistencia. Buenos días a todos, futuros tecnólogos en emergencias médicas. Es un placer saludarlos nuevamente. Hoy damos inicio a la unidad 4 y quiero que presten especial atención porque entramos en un territorio fascinante donde la ingeniería electrónica se encuentra directamente con la biología para salvar vidas. Hoy vamos a hablar de una tecnología que tiene el poder literal de reiniciar un corazón detenido, la desfibrilación y la estimulación cardíaca externa. A menudo cuando vemos series de televisión o películas, el desfibrilador se presenta como una caja mágica. El médico grita, despejen, aprieta un botón, el paciente da un salto dramático y el corazón arranca. Pero esa visión simplista es peligrosa para un profesional. Para ustedes ese aparato no puede ser una caja negra. Debe ser un instrumento de precisión basado en leyes físicas inmutables. El objetivo de esta clase es abrir esa caja y entender qué sucede exactamente desde que la energía sale de la batería hasta que atraviesa el tórax del paciente. Empecemos por definir qué estamos haciendo realmente. ¿Qué es desfibrilar? Muchos creen erróneamente que es arrancar el corazón como si estuviéramos pasando corriente a la batería muerta de un auto. La realidad es todo lo contrario. Cuando un paciente está en fibrilación ventricular, su corazón no está parado, está en un caos eléctrico frenético. Cada célula muscular se contrae por su cuenta, sin orden ni concierto, lo que impide que el corazón bombee sangre. Lo que hacemos al desfibrilar no es estimular, es aturdir. La desfibrilación consiste en aplicar una corriente eléctrica masiva a través del tórax con el objetivo de despolarizar o apagar todas las células del corazón al mismo tiempo. Buscamos provocar un silencio eléctrico absoluto, una pausa momentánea, para darle la oportunidad al nodo sinusal, que es el marcapasos natural y jefe del corazón, de despertar, retomar el mando y organizar de nuevo los latidos de forma ordenada. Para lograr esto, la tecnología ha evolucionado enormemente. Históricamente, hace unas décadas, utilizábamos desfibriladores de onda monofásica. Estos aparatos enviaban la corriente en una sola dirección desde una pala hacia la otra. Eran como un golpe de martillo, brutal y directo. Para que fueran efectivos, necesitábamos usar energías muy altas, típicamente de 360 o 400 joules. Esto funcionaba, sí, pero tenía un precio alto. Los pacientes sufrían quemaduras importantes en la piel y el propio músculo cardíaco quedaba aturdido o dañado por el exceso de corriente, lo que hacía que, aunque el corazón arrancara, bombeara con poca fuerza después de la reanimación. Hoy en día, la norma de oro es la tecnología de onda bifásica. ¿Cuál es la diferencia? En una descarga bifásica, la corriente viaja primero en una dirección durante unos milisegundos y luego, gracias a un componente electrónico interno llamado puente H, invierte su polaridad y viaja en sentido contrario durante el resto del tiempo. Esta inversión no es un capricho de diseño, tiene una función fisiológica vital. La segunda fase de la onda, la que va en reversa, ayuda a reparar o restablecer los canales de sodio de las células cardíacas. Esto hace que la desfibrilación sea mucho más eficiente. Nos permite lograr el mismo éxito con mucha menos energía, generalmente entre 120 y 200 joules. Al usar menos energía, causamos menos daño al corazón y a la piel, y aumentamos las probabilidades de que el paciente sobreviva con un buen funcionamiento cardíaco. Sin embargo, para que esa corriente llegue al corazón y haga su trabajo, tiene que vencer a un enemigo formidable, la impedancia transtorácica. Este es el concepto físico más importante que deben entender hoy. La impedancia es, básicamente, la resistencia que opone el cuerpo del paciente al paso de la electricidad. Y créanme, el cuerpo humano
no es un buen conductor. La piel seca, la grasa corporal, el aire dentro de los pulmones y los huesos del tórax actúan como aislantes naturales. Aquí es donde la realidad se complica. No todos los pacientes son iguales. Un paciente delgado y joven puede tener una impedancia baja, digamos, de 50 ohmios, pero un paciente con obesidad mórbida, con un tórax grande y mucho vello, o un paciente con enfermedad pulmonar que tiene mucho aire atrapado en el pecho, puede tener una impedancia altísima de 150 ohmios o más. Para entender por qué esto es crítico, debemos recordar conceptualmente la ley de Ohm. Esta ley nos dice que la corriente que fluye es igual al voltaje dividido por la resistencia. Lo que realmente desfibrila y apaga las células del corazón no es el voltaje ni la energía almacenada en joules, es la corriente, es decir, la cantidad física de electrones que atraviesan el tejido, medida en amperios. Si ustedes aplican la misma energía a un paciente delgado y a un obeso sin hacer ajustes, el paciente obeso, debido a su alta resistencia, recibirá un chorrito de corriente tan débil que no logrará apagar la fibrilación. Por el contrario, si aplican una carga muy fuerte a un paciente delgado con poca resistencia, lo van a freír, causándole daño miocárdico innecesario. Por esta razón, los desfibriladores modernos no son simples baterías, son computadoras inteligentes con sistemas de control dinámico. El aparato mide la impedancia del paciente antes y durante el choque. ¿Cómo lo hace? Envía una microcorriente imperceptible, de muy alta frecuencia, a través de los parches para sentir qué tanta resistencia tiene el paciente. Basándose en esa información, el desfibrilador toma decisiones en milisegundos para ajustar el disparo. Existen principalmente dos tecnologías para hacer este ajuste. La más común, usada por marcas como LifePak o Philips, es la onda bifásica exponencial truncada. En este sistema, el desfibrilador ajusta la duración del choque. Si detecta que el paciente tiene baja impedancia, es decir, la electricidad pasa fácil, la máquina corta o trunca el disparo rápidamente, quizás en 6 milisegundos, para no entregar una sobredosis de corriente. Pero si detecta que el paciente tiene alta impedancia, es decir, le cuesta pasar, la máquina alarga el tiempo del disparo, estirándolo hasta 12 milisegundos, para darle tiempo a la corriente de penetrar y acumularse lo suficiente en el corazón para ser efectiva. La otra tecnología, usada por el fabricante Sol, es la onda bifásica rectilínea. En lugar de alargar el tiempo, este sistema ajusta la resistencia interna del propio aparato. Si el paciente tiene mucha resistencia, el aparato baja su propia resistencia interna para forzar que la corriente salga con una intensidad constante, tratando de mantener un flujo estable de electrones a pesar de los obstáculos. Ambas tecnologías son excelentes y salvan vidas, pero lo importante es que entiendan que la máquina está luchando activamente contra la física del cuerpo del paciente para entregar la dosis correcta. Ahora cambiemos de tema hacia otra función vital, la estimulación cardíaca o marcapasos transcutáneo. A veces el problema no es que el corazón vaya rápido y caótico, sino que va demasiado lento o se detiene, lo que llamamos bradicardia severa o asístole. En estos casos necesitamos empujar al corazón para que lata. Usamos los mismos parches grandes para enviar impulsos eléctricos rítmicos, pero aquí hay una diferencia clave con los marcapasos internos que se implantan en el quirófano. Un marcapasos interno toca directamente el corazón, por lo que necesita muy poca energía y pulsos muy breves. El marcapasos externo que ustedes usan en la ambulancia tiene que atravesar la piel, la grasa y los músculos pectorales antes de llegar al corazón. Esto es doloroso para el paciente, porque estimula los nervios de la piel y hace que los músculos del pecho se contraigan violentamente. Para mitigar esto y lograr que funcione, los marcapasos externos utilizan un ancho de pulso fijo y amplio, típicamente de 40 milisegundos. Desde el punto de vista biofísico, al hacer el pulso más largo, necesitamos menos pico de corriente para lograr capturar el corazón. Esto ayuda a engañar un poco a los nervios del dolor y hace que el procedimiento sea, si bien no cómodo, al menos tolerable para un paciente que pueda estar semiconsciente. Un error clásico que cometen los novatos con el marcapasos es confundir la electricidad con el bombeo real. Cuando ustedes encienden el marcapasos, verán en la pantalla una espiga vertical.
el estímulo de la máquina, seguida de un complejo QRS ancho y feo. Eso se llama captura eléctrica. Significa que la electricidad entró y despolarizó el músculo. Pero, ojo, eso no garantiza que el corazón se haya contraído con fuerza suficiente para bombear sangre. El corazón puede estar tan débil o dañado que, aunque reciba la orden eléctrica, no se mueva mecánicamente. Esto se llama falta de captura mecánica. ¿Cómo saben si el marcapasos está funcionando de verdad? Muchos cometen el error de intentar palpar el pulso en el cuello, carotídeo. No lo hagan. Las descargas eléctricas del marcapasos hacen que los músculos del cuello se contraigan rítmicamente al mismo tiempo que el disparo. Si tocan el cuello, sentirán esas contracciones musculares y creerán falsamente que el paciente tiene pulso. La forma correcta y profesional de verificar la captura mecánica es palpar el pulso femoral, en la ingle, que está lejos del campo eléctrico, o mirar la curva del oxímetro de pulso. Si ven una onda de pulso real en el oxímetro cada vez que la máquina dispara, entonces sí, le están salvando la vida al paciente. Para cerrar esta primera clase quiero que se lleven la idea de que la desfibrilación y la estimulación no son actos de fuerza bruta, son actos de gestión inteligente de la energía. Ustedes deben entender que la impedancia del paciente es su enemiga y que la tecnología moderna está diseñada para vencerla, pero solo si ustedes colocan bien los parches y operan el equipo correctamente. En la próxima clase veremos cómo mantener esta tecnología lista y cómo manejar situaciones de crisis cuando el equipo parece no responder. No